mí cuando me sugerían que hablase del papel clave que tiene la familia en el control de la diabetes, lo vi muy claro, ¿no? Y desde el punto de la pediatría quizá más aún. Nosotros, los pediatras, a quien hacemos fundamentalmente la formación inicialmente es a los padres, a los niños en etapas más avanzadas, ¿no? Y quizá lo que estamos asistiendo, como ya el doctor Ampudia comentaba en su primera exposición, es que cada vez el debut de la diabetes se está produciendo en etapas más precoces de la vida. Ahora cada vez debutan menos adultos con diabetes y debutan más niños con diabetes. Es decir, estamos viviendo un aumento del debut en edad pediátrica y dentro de la edad pediátrica en niños cada vez más pequeños, ¿no? Y eso es un desafío y un reto. Y claro está que cuando se hace el diagnóstico de una diabetes en una familia, lo primero que hace es impactar a toda la familia, ¿verdad? Nos deja a todos descolocados, nos deja temerosos ante lo desconocido, no sabemos qué va a pasar con ese hijo y con esa hija tan fantásticos que tenemos. Es decir, bueno, y ahora con la diabetes, ¿qué va a ser de ellos? ¿Podrán llegar a hacer dentro de este mundo de lobos en el que estamos inmersos todos, podrán llegar a hacer algo en su vida? Se inmiscuye además en el día a día de la familia y cambia nuestros hábitos. Nos tenemos que levantar media hora antes para empezar a manejar lo que se precisa en cada momento y altera nuestra rutina sin duda y llega a afectar en cierta medida las relaciones entre los miembros de la familia. Sabéis que una misma situación en diabetes nunca tiene solo una posibilidad de afrontarla, hay varias, y eso en algunos momentos puede llegar a generar conflicto. Sin duda, cada miembro de la familia, dependiendo en el momento vital en el que esté, pues se lo va a tomar de una forma distinta, pero en fin, los padres nos toca hacer de tripas corazón y integrarnos en ese día a día y empezar a hacer que nuestro hijo se adapte lo mejor posible a esa nueva situación. La adaptación del niño va a depender mucho del momento de edad en el que está. Los niños pequeños yo creo que incluso se adaptan mejor que en etapas posteriores de su vida y depende mucho también de cómo lo aceptemos los padres. Si los padres lo aceptan mal, el niño lo va a aceptar mal. Si los padres lo aceptan bien, pues el niño lo suele aceptar algo mejor. También va a depender mucho cómo afecte las rutinas de la vida del día a día, si va a presentar más rechazo o menos a esa situación nueva que le ha tocado vivir. Y un concepto que no hay en el niño es el concepto de enfermedad crónica y no entiende que una vez que se vaya del hospital continúe teniendo que administrarse insulina, hacerse controles de glucemia y todo lo que ello requiere. Entonces, el papel durante el proceso va a depender también de qué estilo educativo tenga cada familia y eso no es algo que esté predefinido en nadie, pero que sí que podríamos modificar y saber que un estilo educativo autoritario, permisivo o sobreprotector no va a llevar a un adolescente con una... Lo mejor sería intentar negociar en cada momento la terapia y también como también cualquier otro aspecto en la vida de un niño que va a ser un adulto. Un miembro de la familia que no debemos de olvidar nunca, y yo lo quería traer aquí por esto, es porque los hermanos del niño con diabetes muchas veces se quedan olvidados, porque nos agobiamos mucho con el diagnóstico de la diabetes y tenemos que intentarnos dejarlos desplazados y tenemos que integrarlos dentro de lo que es la terapia de la diabetes del otro hermano y también tienen que tener sus momentos. Cuidado con los hermanos. Y los otros miembros de la familia que tenemos que cuidar y que muchas veces son los cuidadores de los niños más pequeños, a los cuales no le estamos haciendo habitualmente formación en diabetes, pero sí que les estamos haciendo que cuiden a nuestros niños con diabetes. Entonces habrá que plantearse si realmente ese niño va a estar tiempo con los abuelos, que tengamos que hacer una educación también hacia ellos y que ellos también muchas veces tienen diabetes y se sienten culpables porque creen que esa es la misma diabetes que tiene su nieto y no es esa la realidad, como ya conocéis, y tampoco deben de caer en la tentación de la sobreprotección al niño con diabetes. La escolarización en niños pequeños es un momento duro. Cuando un niño con menos de 6 años llega al medio escolar, tenemos unas necesidades creadas y muchos de los que estáis aquí probablemente habréis vivido este momento con real tensión, ¿no?
Porque tenemos una colaboración, por desgracia, escasa, dependiendo mucho de la persona que nos encontremos al otro lado, de los profesores y del equipo directivo del centro escolar, para controlar la alimentación, el riesgo de hipoglucemias durante ese horario y si es necesario administrar insulinas. Y si no tenemos esa colaboración desde el medio escolar, llega a crear una disrupción real en el tiempo de trabajo de los padres y eso ha llevado en muchas de vuestras situaciones, que algunos habréis vivido, a la pérdida de trabajo de algún miembro de la familia, que por desgracia muchas veces le toca a la madre, ¿verdad? Luego, en niños mayores de 6 años, la labor fundamental que tenemos que hacer desde la familia y desde el entorno de salud es asegurar que el niño se integre en todas las actividades y dándole la pastilla para el infarto a los padres para que se queden tranquilos cuando el niño se va de campamento, ¿verdad? Pero bueno, ¿y qué trascendencia tiene esta fase en la vida de una persona con diabetes? Aquí yo quería contaros dos cosas que el doctor Ampudia ya ha apuntado algo, que es el concepto de memoria metabólica, y el otro es que qué está pasando con niños menores de 15 años, porque tenemos muchos estudios de adultos, pero de niños a lo mejor no hay tanto, y sería bueno traerlo a colación aquí, ¿no? Lo primero que os quería comentar es que la hiperglucemia lo que produce es un estrés oxidativo, lo que produce es oxidación de nuestras tuercas, lo que lleva al proceso que comentaba el doctor Ampudia de arteriosclerosis de vasos de pequeño y gran calibre, que eso a lo que lleva es a un taponamiento vascular y a un cierre de la circulación con las consiguientes complicaciones crónicas, y que eso lo podemos prevenir si actuamos bien y actuamos pronto. Y ese es nuestro objetivo en diabetes, ya que ahora mismo no la podemos curar, al menos evitar estas complicaciones crónicas o retrasarlo lo más posible. Ahí el paradigma del tratamiento para la diabetes es el estudio de CCT y la continuación en el EDIC. Fue un estudio que enroló a 1.440 pacientes en Estados Unidos y Canadá, pacientes que estaban comprendidos entre los 13 y los 39 años de edad. Se les realizaba controles de glucemia cada 2 o 3 meses y había dos grupos fundamentalmente. Había un grupo en el cual no modificaban su terapia de insulina con respecto a los controles de glucemia que se hacían o no se hacían, y había otro grupo en el cual se ponían múltiples dosis de insulina o tratamiento con bomba de insulina y modificaban esa terapia con respecto a las glucemias que obtenían en cada momento. Ahí, una vez que se vio que el riesgo de complicaciones crónicas en el grupo que modificaba su terapia era mucho menor que en aquellos que no modificaban su terapia, todos los pacientes que estaban en terapia convencional se les invitó a que pasaran a múltiples dosis y obviamente lo aceptaron, pero se vio que ese riesgo de tener más complicaciones crónicas persistía en aquellos que inicialmente estuvieron en el grupo de terapia convencional. A eso es a lo que se le llama memoria metabólica, y que viene a decir de alguna forma que los primeros 5 o 10 años de evolución de la diabetes son fundamentales y muy trascendentes en lo que va a pasar el resto de la vida con diabetes. Con lo cual, eso nos hace pensar que si en un niño que empieza con una diabetes a los 2 años, si a los 2 años no empezamos ya a ser muy exigentes en el control metabólico, eso le puede pasar factura más adelante. Antes había algún pediatra que se atrevía a decir que eso no era así en niños porque no había trabajos, pero en menores de 13 años, que era el estudio que el EDIC era el grupo de edad que abarcaba, ya en el 2004 empezaron a aparecer trabajos que seguían apoyando esa misma idea. Es decir, aquellos pacientes que tenían hemoglobina glicosilada mayores de 8,2 tenían un riesgo relativo mayor de retinopatía que aquellos que en los primeros años de evolución habían tenido una hemoglobina glicosilada mejor controlada. Y lo mismo ocurría con complicaciones a nivel renal. Pero por desgracia no es solo hemoglobina glicosilada, ¿no? Ya también el doctor Ampudia ha comentado algo de esto, de la variabilidad en las cifras de glucemia y en las hipoglucemias asintomáticas, porque sin duda sabemos que pacientes que tienen glucemias muy extremas de 30 y 300, yéndonos a los picos, ¿no? Y pacientes que no tienen tantas oscilaciones en sus cifras de glucemia, van a tener una hemoglobina glicosilada muy similar. Sin embargo, sigue habiendo pacientes con una hemoglobina glicosilada
por debajo de 7 que tienen complicaciones crónicas. Ahí no está del todo claro que pueda ser variabilidad glucémica todo. Se cree que también hay algunos factores genéticos que pueden influir en ello, sin duda, pero aquellos estudios que habían dicho que la variabilidad glucémica no parecía que influyese en esto, no habían hecho un tratamiento estadístico suficientemente adecuado de esos datos, con lo cual tampoco se puede decir ahora que no sea la causa de ese exceso de complicaciones crónicas una excesiva variabilidad glucémica. El problema de la valoración de la variabilidad glucémica es que la glucemia es un dato que cambia cada minuto, y eso medirlo con 4 controles al día pues parece algo poco fiable, ¿verdad? Entonces ahí la tecnología nos ha dado alguna herramienta más que nos permite ver prácticamente minuto a minuto cómo está evolucionando las cifras de glucosa intersticial, no en sangre, pero bueno, bastante aproximado. Y lo ideal sería intentar mantenernos lo más estables posibles, ¿verdad?, para intentar evitar en ese exceso de complicaciones crónicas. Y ya hay trabajos que nos dicen que si eso disminuye o no las complicaciones crónicas. Los trabajos que en ciencia se les da más importancia son aquellos que se hacen de forma aleatorizada, es decir, la selección de la persona que participa en el estudio la escogemos al azar. Y en ese sentido os traigo aquí no os voy a comentar mucho más de esto, pero son 2 trabajos que aparecieron a finales del 2012, en el cual se demuestra que en pacientes con monitorización continua de glucosa, es decir, que están viendo su variabilidad glucémica, se disminuye esa variabilidad, mejora el control metabólico y bueno, lo que nos falta por demostrar es si eso a medio y largo plazo disminuirá las complicaciones crónicas. Esto es una diapositiva de uno de esos estudios en los cuales se ve cómo aquellos pacientes con sensor o monitorización de glucosa continua, su control de hemoglobina glicosilada disminuye más que aquellos que no lo llevan, y que después de un periodo de lavado y de retirada del sensor, aquella población que lo llevaba vuelve a aumentar su hemoglobina glicosilada, y a los que no llevaban sensor, cuando se les pone, mejora su hemoglobina glicosilada. Es decir, este parámetro que hasta ahora, por desgracia, no lo tenemos financiado en nuestra salud pública, habrá que intentar hacer que nos lo financien para que lo podamos utilizar, porque parece que es una herramienta útil, al menos en la edad pediátrica. Las herramientas tecnológicas, sin duda, nos han venido a aportar y nos han facilitado muchos aspectos de los que también comentábamos previamente, ¿no? Había cuestiones a las cuales era difícil de darle respuesta, como era el fenómeno del alba, las necesidades muy bajas de insulina en niños muy pequeños, las hipoglucemias desapercibidas durante la noche, la pérdida de calidad de vida por la necesidad de administrar de forma más o menos frecuente una dosis de insulina, y la variabilidad glucémica que os venía comentando hasta este momento. No le podíamos dar una adecuada respuesta hasta que han aparecido la opción de terapia con infusión subcutánea continua de insulina y con monitorización simultánea en alguno de estos casos, ¿no? El tratamiento con bomba de insulina tiene unas indicaciones que están reconocidas en el protocolo para el tratamiento con bombas de esta comunidad, y otras comunidades tienen protocolos similares, pero al fin y al cabo lo que nos viene a decir estas indicaciones es que aquel paciente que tiene motivación para controlar su diabetes y que no lo consigue con múltiples dosis, la terapia con bomba puede ser una buena alternativa. Es decir, el punto clave que nosotros valoramos a la hora de poner una bomba de insulina es: tú te quieres controlar la diabetes. Entonces, si esa voluntad es real, pues esto puede ser una buena respuesta. Sin duda, la transferencia de conocimientos durante la infancia es muy importante, y como os decía antes, la educación la hacemos a los padres, no se la hacemos a los niños inicialmente, pero no debemos de olvidar que la transferencia de conocimientos hacia el niño tiene que ser continua y es fundamental, ¿no? Y las responsabilidades que no se le vayan dando al niño no las va a asumir. Y lo que no podemos pretender es que a los 14 años diga: venga, niño, ya tú eres mayor, ahora, a partir de ahora te controlas tú la diabetes. Lo que se trata es ir dando una responsabilidad progresiva, realizando primero los controles de glucosa, administrar la insulina según la técnica que cada uno maneje,
que vaya analizando los controles de glucemia que va obteniendo y que sepa cómo modificar su terapia insulínica, que eso es lo que decíamos, que mejoraba el control a medio plazo y lo que disminuía las complicaciones crónicas, y que por último sea capaz de ajustar las raciones que está tomando y ajustar la insulina necesaria para ello. En pediatría hay una segunda fase de aceptación. La primera es la que conlleva el diagnóstico. En pediatría, cuando se llega a la adolescencia, hay una segunda fase de aceptación y de adaptación a la diabetes, y es la que hace el propio individuo a su diabetes, dependiendo de cómo interfiere la diabetes en relación con su grupo de iguales, de cómo piensa que interfiere la diabetes en la relación con el resto, que no son su grupo más estrecho, cómo lo ven los demás, y también hemos visto que dependiendo de qué soporte haya tenido durante toda la infancia la familia y cómo se haya hecho esa negociación en el día a día, va a hacer que la transición por la adolescencia con diabetes va a ser mejor o peor. Esto, como vamos así un poco regular de tiempo, me voy a saltar, y lo que yo creo que necesitamos y unas propuestas que creo que podrían salir de un encuentro como este es que necesitamos escuelas para padres en las cuales aprendamos a negociar con nuestros hijos la terapia para la diabetes, aparte de otros aspectos de la vida del niño. Necesitamos una colaboración institucional que se está haciendo imprescindible entre la sanidad y el sistema educativo. Cada vez tenemos más niños escolarizados con problemas de salud y la diabetes es uno más. La colaboración entre unidades pediátricas y de adultos es fundamental, porque al fin y al cabo todos los niños van a terminar en unidades de adultos, con lo cual si le estamos diciendo cosas diferentes en pediatría que en adultos, esto no va a funcionar. Y tenemos que convencer a quien corresponda del interés que la monitorización continua de glucosa intersticial puede representar ahora mismo en el tratamiento de la diabetes. Bueno, y esto era todo lo que yo os quería comentar por hoy. Y no os tengo nada más que decir. Muchas gracias por vuestra atención.